error de olvidarse a sí mismos. El hombre que se olvida de sí mismo, ante un insultador, se identifica con él, se fascina, cae en el sueño de la inconsciencia, y entonces hiere o mata, y va a la cárcel inevitablemente. Aquel que no se deja fascinar con el insultador, aquel que no se identifica con él, aquel que no se olvida de sí mismo, aquel que sabe poner atención consciente, sería incapaz de darle valor a las palabras del insultador, o de herirle o matarle. Todos los errores que el ser humano comete en la vida, se deben a que se olvida de sí mismo, se identifica, se fascina, y cae en el sueño. Mejor sería para la juventud, para todos los estudiantes, que se les enseñase el despertar de la conciencia, en vez de esclavizarles con tantas absurdas disciplinas. Capítulo 5. ¿Qué pensar? ¿Cómo pensar? En nuestro hogar y en la escuela, los padres de familia y maestros, siempre nos dicen lo que debemos pensar, pero jamás en la vida nos enseñan cómo pensar. Saber qué pensar, es relativamente muy fácil. Nuestros padres, maestros, tutores, autores de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno, es un dictador a su modo, cada cual, quiere que pensemos en sus dictados, exigencias, teorías, prejuicios, etc. Los dictadores de la mente, abundan como la mala hierba. Existe por doquiera, una tendencia perversa a esclavizar la mente ajena, a embotellarla, a obligarla a vivir dentro de determinadas normas, prejuicios, escuelas, etc. Los millares y millones de dictadores de la mente, jamás han querido respetar la libertad mental de nadie. Si alguien no piensa como ellos, es calificado de perverso, renegado, ignorante, etc., etc., etc. Todo el mundo quiere esclavizar a todo el mundo quiere atropellar la libertad intelectual de los demás. Nadie quiere respetar la libertad del pensamiento ajeno. Cada cual se siente juicioso, sabio, maravilloso, y quiere, como es natural, que los demás sean como él, que lo conviertan en su modelo, que piensen como él. Se ha abusado demasiado de la mente. Observad los comerciantes, y su propaganda a través del periódico, la radio, la televisión, etc. La propaganda comercial se hace en forma dictatorial. Compre usted jabón tal. Zapatos tal. Tantos pesos. Tantos dólares. Compre ahora mismo. Inmediatamente. No lo deje para mañana. Tiene que ser inmediatamente. Etcétera. Solo falta que digan, si no obedece usted, lo metemos a la cárcel, o lo asesinamos. El padre quiere meterle al hijo sus ideas a la fuerza, y el maestro de escuela regaña, castiga, y pone bajas calificaciones, si el muchacho o la muchacha no aceptan dictatorialmente las ideas del maestro. Media humanidad, quiere esclavizar la mente ajena de la otra media humanidad. Esa tendencia a esclavizar la mente de los demás, resalta a simple vista, cuando estudiamos la página negra de la negra historia. Por doquiera han existido y existen sangrientas dictaduras, empeñadas en esclavizar a los pueblos. Sangrientas dictaduras, que dictan lo que la gente debe pensar. Desgraciado aquel que intenta pensar libremente. Ese va inevitablemente a los campos de concentración, a la Siberia, a la cárcel, a los trabajos forzados, a la horca, al fusilamiento, al destierro, etc. Ni los maestros y maestras, ni los padres de familia, ni los libros, quieren enseñar el cómo pensar. A la gente le encanta obligar a otros, a pensar de acuerdo como creen que debe ser, y es claro, que cada cual en esto, es un dictador a su modo, cada cual se cree la última palabra, cada cual cree firmemente, que todos los demás deben pensar como él, porque él, es lo mejor de lo mejor. Padres de familia, maestros, patronos, etcétera, 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 regañan, y vuelven a regañar a sus subordinados. Es espantosa esa horrible tendencia de la humanidad, a faltarle el respeto a los demás, a atropellar la mente ajena, a enjaular, encerrar, esclavizar, encadenar el pensamiento ajeno. El marido quiere meterle a la mujer, sus ideas en la cabeza y a la fuerza, su doctrina, sus ideas, etc. Y la mujer quiere hacer lo mismo. Muchas veces marido y mujer, se divorcian por incompatibilidad de ideas.
No quieren los cónyuges comprender la necesidad de respetar la libertad intelectual ajena. Ningún cónyuge tiene derecho de esclavizar la mente del otro cónyuge. Cada cual es de hecho digno de respeto. Cada cual tiene derecho a pensar como quiera, a profesar su religión, a pertenecer al partido político que quiera. A los niños y niñas de la escuela, se les obliga a pensar a la fuerza, en tales y cuales ideas, pero no se les enseña a manejar la mente. La mente de los niños es tierna, elástica, dúctil, y la de los viejos está ya dura, fija, como arcilla en un molde, ya no cambia, ya no puede cambiar. La mente de los niños y jóvenes, es susceptible de muchos cambios, puede cambiar. A los niños y a los jóvenes, se les puede enseñar cómo pensar. A los viejos es muy difícil enseñarles cómo pensar, porque ellos ya son como son, y así mueren. Es muy raro encontrar en la vida, algún viejo interesado en cambiar radicalmente. La mente de las gentes, es moldeada desde la niñez. Eso es lo que padres y maestros de escuela prefieren hacer. Ellos gozan dándole forma a la mente de los niños y jóvenes. Mente metida en un molde, es de hecho mente acondicionada, mente esclava. Es necesario que los maestros y maestras de escuela, rompan los grilletes de la mente. Es urgente que los maestros, sepan dirigir la mente de los niños, hacia la libertad verdadera, para que no se dejen esclavizar más. Es indispensable que los maestros, le enseñen a los alumnos y alumnas, cómo se debe pensar. Los maestros, deben comprender la necesidad de enseñarle a los alumnos y alumnas, el camino del análisis, la meditación, la comprensión. Ninguna persona comprensiva, debe aceptar jamás en forma dogmática nada. Es urgente primero, investigar, comprender, inquirir, antes de aceptar. En otras palabras diremos, que no hay necesidad de aceptar, sino de investigar, analizar, meditar y comprender. Cuando la comprensión es plena, la aceptación es innecesaria. De nada sirve llenarnos la cabeza de información intelectual, si al salir de la escuela no sabemos pensar, y continuamos como autómatas vivientes, como máquinas, repitiendo la misma rutina de nuestros padres, abuelos, y tatarabuelos, etc. Repetir siempre lo mismo, vivir vida de máquinas, de la casa a la oficina, y de la oficina a la casa, casarse para convertirse en maquinitas de hacer niños, eso no es vivir, y si para eso estudiamos, y para eso vamos a la escuela, al colegio, y a la universidad durante 10 o 15 años, mejor sería no estudiar. El Mahatma Gandhi, fue un hombre muy singular. Muchas veces los pastores protestantes, se sentaron en su puerta, horas y horas enteras, luchando por convertirlo al cristianismo en su forma protestante. Gandhi, no aceptaba la enseñanza de los pastores, tampoco la rechazaba, la comprendía, la respetaba, y eso es todo. Muchas veces decía el Mahatma: yo soy brahman, judío, cristiano, maometano, etcétera, etcétera, etcétera. El Mahatma comprendía que todas las religiones son necesarias, porque todas conservan los mismos valores eternos. Eso de aceptar o rechazar alguna doctrina o concepto, revela falta de madurez mental. Cuando rechazamos o aceptamos algo, es porque no lo hemos comprendido. Donde hay comprensión, la aceptación o rechazo salen sobrando. La mente que cree, la mente que no cree, la mente que duda, es mente ignorante. El camino de la sabiduría, no consiste en creer o no creer, o dudar. El camino de la sabiduría, consiste en inquirir, analizar, meditar y experimentar. La verdad es lo desconocido de momento en momento. La verdad nada tiene que ver con lo que uno crea, o deje de creer, ni tampoco el escepticismo. La verdad no es cuestión de aceptar algo, o de rechazarlo. La verdad es cuestión de experimentar, vivenciar, comprender. Todo el esfuerzo de los maestros, debe en última síntesis, llevar a los alumnos y alumnas, a la experiencia de lo real, de lo verdadero. Es urgente que los maestros y maestras, abandonen esa tendencia anticuada y perniciosa, dirigida siempre a modelar la mente plástica, y dúctil de los niños. Es absurdo que personas adultas, llenas de prejuicios, pasiones, preconceptos anticuados, etc., atropellen así la mente de los niños y de los jóvenes, tratándoles de modelar la mente, de acuerdo a sus ideas rancias, torpes, anticuadas.
mejor es respetar la libertad intelectual de los alumnos y alumnas, respetar su prontitud mental, su espontaneidad creadora. Los maestros y maestras no tienen derecho a enjaular la mente de los alumnos y alumnas. Lo fundamental no es dictarle a la mente de los alumnos lo que deben pensar, sino enseñarles en forma completa cómo pensar. La mente es el instrumento del conocimiento, y es necesario que los maestros y maestras le enseñen a sus alumnos y alumnas a manejar sabiamente ese instrumento. Capítulo 6. La búsqueda de seguridad. Cuando los polluelos tienen miedo, se esconden debajo de las alas amorosas de la gallina, en busca de seguridad. El niño asustado, corre en busca de su madre, porque junto a ella se cree seguro. Está pues demostrado, que el miedo y la búsqueda de seguridad, se encuentran siempre e íntimamente asociados. El hombre que teme verse asaltado por bandidos, busca seguridad en su pistola. El país que teme verse atacado por otro país, comprará cañones, aviones, buques de guerra, y armará ejércitos y se pondrá en pie de guerra. Muchos sujetos que no saben trabajar, aterrorizados ante la miseria, buscan seguridad en el delito, y se vuelven ladrones, asaltantes, etc. Muchas mujeres faltas de inteligencia, asustadas ante la posibilidad de la miseria, se convierten en prostitutas. El hombre celoso, teme perder a su mujer, y busca seguridad en la pistola, mata, y después es claro que va a parar a la cárcel. La mujer celosa mata a su rival, o a su marido, y así se convierte en asesina. Ella teme perder a su marido, y queriendo asegurárselo, mata a la otra, o se resuelve a asesinarlo. El casero miedoso, de que la gente no le pague el alquiler de la casa, exige contratos, fiadores, depósitos, etc. Queriendo así asegurarse, y si una viuda pobre y llena de hijos, no puede llenar tan tremendos requisitos, y si todos los caseros de una ciudad hacen lo mismo, al fin la infeliz, tendrá que irse a dormir con sus hijos a la calle, o en los parques de la ciudad. Todas las guerras tienen su origen en el miedo. Las Gestapos, las torturas, los campos de concentración, las severías, las espantosas cárceles, destierros, trabajos forzados, fusilamientos, etc., tienen origen en el miedo. Las naciones atacan a otras naciones por miedo. Buscan seguridad en la violencia, creen que matando, invadiendo, etc., podrán hacerse seguras, fuertes, poderosas. En las oficinas de policía secreta, contraespionaje, etc., tanto en el este como en el oeste, se tortura a los espías, se teme de ellos, quieren hacerles confesar, con el propósito de hallar seguridad para el Estado. Todos los delitos, todas las guerras, todos los crímenes, tienen su origen en el miedo, y en la búsqueda de seguridad. En otros tiempos, había sinceridad entre las gentes, hoy, el miedo y la búsqueda de seguridad, han acabado con la fragancia maravillosa de la sinceridad. El amigo desconfía del amigo, teme que éste le robe, le estafe, le explote, y hasta hay máximas estúpidas y perversas como esta: nunca deis la espalda a tu mejor amigo. Los hitlerianos decían que esta máxima era de oro. Ya el amigo teme al amigo, y hasta usa máximas para protegerse. Ya no hay sinceridad entre los amigos. El miedo y la búsqueda de seguridad acabaron con la deliciosa fragancia de la sinceridad. Castro Ruz, en Cuba, ha fusilado a millares de ciudadanos, temeroso de que lo acaben. Castro busca seguridad fusilando. Cree que así puede encontrar seguridad. Stalin, el perverso y sanguinario Stalin, apestó a Rusia con sus sangrientas purgas. Esa era la forma de buscar su seguridad. Hitler organizó la Gestapo, la terrible Gestapo, para seguridad del Estado. No cabe duda de que temía que le derrocaran, y por ello fundó la sangrienta Gestapo. Todas las amarguras de este mundo, tienen su origen en el miedo y la búsqueda de seguridad. Los maestros y maestras de escuela, deben enseñarle a los alumnos y alumnas, la virtud del valor. Es lamentable que a los niños y niñas, se les llene de temor desde su mismo hogar. A los niños y niñas, se les amenaza, se les intimida, se les atemoriza, se les da de palos, etc.
Es costumbre de padres de familia y maestros, atemorizar al niño y al joven, con el propósito de que estudie. Por lo común se les dice